saben que con el tema del COVID, él dirige, es el presidente de la ciudad sanitaria. Y se le ha complicado un poco salir. Él va a hacer todo lo posible de integrarse en el panel, pero igual vamos a estar aquí escuchando y aprovechando a propósito de lo que vivimos en estos momentos en materia de salud mental, el tema del COVID. Y digo de salud mental porque en un principio todos estábamos enfocados y hasta preocupados para no contagiarnos. Sin embargo, emocionalmente, ahí teníamos a muchas personas que estaban viviendo situaciones de mucha vulnerabilidad con el tema de la ansiedad, del sueño, el tema del estrés, la depresión, las adicciones. Y esto ha traído de que cada uno de esos individuos que están manejando estas situaciones se agrave un poquito más con el tema del COVID. Y sin apoyo social y sin apoyo familiar y emocional, salir de las enfermedades es un verdadero reto, no solamente para el que lo vive, sino también para el experto en el área de la salud. En nuestros día a día vemos como muchos médicos, enfermeras y personal de la salud tienen que trabajar el tema de la asistencia y ver a todos esos pacientes con estados de desesperación y con estos síntomas de COVID grave y muchos que han perdido la batalla. Entonces deja también un impacto a nivel emocional y hasta profesional en el área de la salud. Por eso creíamos que era bien oportuno tomar esta consideración para nosotros apoyarnos desde esta mirada, lo que es la salud desde la Escuela de Psicología. Entonces, Laura, vi que había salido para darle paso entonces a Luis. Tenemos nosotros como invitados a dos expertos que se pueden decir que son personas que tienen esas capacidades para poder transmitir informaciones que son claramente veraz. En un primer momento teníamos al doctor José Joaquín al principio, pero lo vamos a dejar, esperemos de que pueda integrarse con nosotros. Y le agradecemos a todos los que están aquí presentes desde el primer momento en que se hizo la oferta de la entrada de lo que estamos nosotros aquí con el tema del webinar y la programación. Así que muchas gracias a todos los que están aquí presentes desde la rectoría, los decanatos, las direcciones, los colaboradores y nuestros protagonistas, los estudiantes. Para pasar a nuestra decana de la Facultad de Humanidades y de Educación, Patricia Matos, quiero recordar que hoy también es un día especial porque hoy es el día del natalicio de Pedro Enríquez Ureña y hay una pequeña frase que lo hace grande de su madre, cuando dice: la fuerza del progreso lo domina, hijo del siglo para el bien creado. Y es un honor tener la institución donde estamos actualmente con el nombre de Pedro Enríquez Ureña. Así que doy paso a nuestra querida decana Patricia Matos. Bueno, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este espacio rico en información. Es un placer para mí presentar a nuestro primer expositor de la tarde, que es el doctor Luis Vergés. Es director del Centro Conductual para Hombres Agresores de la Fiscalía del Distrito Nacional, director del Centro de Investigación en Ciencias de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo,
Cuenta con una especialidad en psicología clínica y maestría en terapia familiar, con un doctorado en curso en psicología y ciencias de la salud en la Universidad de Almería, España. Tiene también una especialidad en psicopatología e informes periciales, especialidad en buen trato infantil, un entrenamiento especializado en neurociencias aplicada a la educación. Tiene también formación en violencia intrafamiliar y de género. Es autor de varios libros, es fundador del Centro Profesional Psicólogos Unidos y cofundador de la Unidad de Atención Psicosocial del Almirante en Santo Domingo Este. Tiene 3 estudios publicados, avalados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que en el día de hoy es un referente para el estudio de la violencia intrafamiliar y basada en género en la República Dominicana. Es además miembro del Comité Olímpico Dominicano y estará en estos próximos minutos abordando el impacto del COVID-19 en los ciudadanos y dándonos pautas preventivas para cuidar la salud mental. Agradecemos a nuestro querido Luis Vergés por aceptar esta invitación y compartir esta tarde con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Este panel supuestamente lo íbamos a compartir con el doctor José Joaquín Puello. Ustedes saben que él preside la ciudad sanitaria que está a la vanguardia en el abordaje del COVID, y él se disculpó por la verdad que no ha podido salir porque el tema de la pandemia es tan abrumador que cuando el líder o la cabeza se pierde, ya ustedes saben lo que puede pasar. Y en ese sentido, él incluso está planteando opciones porque sí está muy interesado en compartir su sabiduría en el contexto de esta pandemia. En relación a la salud mental, ya todo el mundo está de acuerdo con ese consenso que se hizo para que después de la Segunda Guerra Mundial se enfocara la salud mental no tan solo como la ausencia de enfermedades o de síntomas de enfermedades, sino más bien como la presencia de bienestar, y que ese bienestar se pudiera reflejar a nivel físico, a nivel social, en una dinámica integral donde el ser humano de forma armónica pudiera ser productivo y a la vez pues recibir calidad en cuanto a la relación con los demás. Lamentablemente ese componente tan idealizado de lo que es la salud mental ha ido erosionando con el tema que ahora a nosotros nos compete, que es el COVID-19. Sabemos que el virus no es solo un virus, punto de vista de que afecta la salud física de las personas, sino que también ha impactado la estructura social, la estructura productiva de los pueblos, ha alterado lo que es la dinámica de proximidad, de acercamiento, el clima de confianza, de seguridad. Se ha convertido en una pandemia con implicaciones no tan solo en el ámbito de salud pública, sino también de seguridad ciudadana por las mismas secuelas que hoy se están viendo como fruto del desempleo, el proceso que ya nosotros hemos venido arrastrando en cuanto a los temas del sistema de valores, como una filosofía que se fue instalando durante muchos años, que priorizó el individualismo y el tener por encima de la cooperación, la solidaridad y el ser, ahora erosionan ante este detonante que definitivamente, combinándose con esos factores predisponentes, debilitantes que ya nosotros teníamos, sin duda alguna han logrado esto que para nosotros es un mal producto, una crisis que ya no es solo primaria. La crisis primaria es la que vino con el COVID-19, pero ahora viene lo que se llama una crisis secundaria, que son los resultados emergentes a partir de esa crisis. Y por ahí ya nosotros vamos viendo que hay consenso a nivel de Naciones Unidas que el gran derrotado de esta crisis en términos de humanidad ha sido precisamente la salud mental. Y la salud mental
no tan solo por lo que se está viendo en la actualidad, sino por lo que viene y que nosotros tenemos que compartirlo aquí en esta participación, porque es un medio de nosotros poder no alarmar a la población, sino más bien crear las condiciones para que podamos hacer prevención de los temas asociados a las secuelas del COVID-19. Un componente importante en materia de salud pública, cuando hay una crisis, es entender que todas las crisis tienen un componente de aversividad. Es decir, lo aversivo es aquello que desagrada. Obviamente, lo que desagrada nos saca de nuestra zona de confort, y al romper el equilibrio y el balance con el cual nosotros aprendimos a sobrevivir y funcionar de la manera más apropiada posible, ahí emerge una interrogante muy fuerte de cara al futuro. Y esa interrogante viene dada bajo la premisa de que si esa condición de aversividad o secuelas de eventos desagradables que se han ido sucediendo como resultado del COVID-19 persisten en el tiempo, sin duda alguna ahí se cumpliría uno de los predictores más nefastos que tiene la problemática de salud mental, que es la intensidad de un estímulo aversivo que cuando está presente y perdura en el tiempo va deteriorando mucho más la condición de salud mental. Así que ahí tenemos ya un primer elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración para que esa aversividad que por un lado trae la pandemia pueda compensarse con algunos estímulos que generemos en medio de la misma crisis para ir amortiguando el impacto que este nivel de intensidad aversiva está teniendo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo genera uno estímulos en medio de una crisis? Eso es parte de la creatividad, eso es parte de la generatividad, eso es parte precisamente de la asertividad que pueda tener un ser humano, pero sobre todo de la resiliencia, que es la capacidad de uno poder emerger a partir de situaciones complejas y difíciles. Lo segundo es que todas las crisis son temporales. Independientemente del tiempo que pueda perdurar, hay una temporalidad. Y cuando hablo de temporalidad, es que no es la primera vez que se observa una pandemia en el mundo, y pandemias que han sido arrolladoras y que han tenido dificultades en términos de que no había una respuesta científica oportuna y otros elementos con los cuales nosotros contamos en la actualidad. Sin embargo, eso ahora se complica porque si bien es cierto que están los recursos tecnológicos, los recursos para poder dar una respuesta alternativa, también tenemos una sociedad mucho más compleja. Compleja en el sentido de que por un lado aparenta ser muy razonable, la gente aparenta ser más avanzada en cuanto a inteligencia. Lo cierto es que en la práctica, no necesariamente eso es igual para todo el mundo. Y ustedes lo están viendo en lo que está pasando con el tema de la vacuna, donde por un lado hay una gran parte de la población que cuando el problema era que no había vacuna, la preocupación era que no había vacuna. Ahora resulta que la vacuna está y una parte importante de la población ha habido que ofrecerle hasta dinero para que vayan a ponerse la vacuna. Y algunos sustentan que no se la deben poner en una serie de mitos, una serie de falsedades. Entonces, ¿hasta qué punto esta era del conocimiento revolucionado por las nuevas tecnologías estará o ha estado difundiendo conocimientos válidos, o no será que hemos estado demasiado expuestos a conocimientos no del todo tan válidos y que en este caso esa fuente de adquisición informal del conocimiento ha explotado en medio de esta crisis con un nivel de resistencia atroz
en gran parte de una población que es vulnerable, no tan solo para adquirir el virus, sino para transmitírselo a otras personas. Y ahí entra también un tema no tan solo de salud mental, sino también ético, porque estamos hablando de un virus que no tan solo afecta al portador, sino que por ser portador puede convertirse en un factor de riesgo para las vidas de otras personas. Así que ese segundo componente que tiene la crisis como un trastorno temporal es muy relativo, porque la temporalidad va a depender, como ha pasado en otros países, que iniciaron con un proceso crítico más intenso y fuerte que el que estamos viviendo nosotros. Sin embargo, ya pudiéramos decir que la crisis está controlada. Ayer estaba yo hablando con un paciente que tengo en Francia, un dominicano que está haciendo una maestría en Francia, y me dice él que ya en Francia todo está normal. La gente ya anda hasta sin mascarillas, autorizados por el Estado a andar sin mascarillas. Todos los restaurantes están abiertos, hay una apertura como si fuera una normalidad. Sin embargo, Francia fue uno de los países que la crisis dio bastante fuerte. Entonces, ahí hay que ver un sinnúmero de cosas que son interesantes. Primero, la conciencia de la población. En segundo lugar, esa sinergia que se da entre las políticas públicas que se plantean desde el Estado y la receptividad que tiene la población para recibirlas. Fíjense que aquí en República Dominicana hemos tenido un Estado, y eso hay que decirlo, desde que comenzó el confinamiento en marzo del año pasado, bastante activo en materia de políticas públicas, y hemos tenido también una clase profesional tanto desde el Estado como desde el mismo sector privado, y yo hablo en el caso mismo de la psicología, de gente que con vocación de servicio y de manera solidaria pusieron esa vocación al servicio de la sociedad, y comenzaron a surgir una serie de ayudas espontáneas de forma gratuita, comenzando desde centros de salud mental comunitarias que se fueron improvisando sobre la marcha, la llamada teleasistencia psicológica, que es un recurso que no estaba muy explotado en la realidad dominicana. Y fíjense ustedes qué interesante. Sin embargo, no se puede decir que la demanda ha ido consona con la oferta. O sea, tenemos un Estado que desde el punto de vista de las políticas públicas, y tenemos un sector privado porque están involucradas las mismas universidades que han ofertado servicios, se han volcado a capacitar a la gente, a dar seminarios online. Sin embargo, hay que ver cómo ha ido la respuesta de la población. Entonces, cuando tienes un divorcio entre las políticas públicas que se ofrecen y una respuesta de resistencia entre una población que no las recibe con agrado, bien sea por los mitos, las falsedades, los prejuicios, la desinformación, la infointoxicación, que es un fenómeno abrumador, donde usted ve que la gente se pasa el día entero teniendo acceso a un sinnúmero de informaciones no necesariamente validadas desde el punto de vista de la ciencia. Así que la temporalidad de este problema se complejiza bastante en esa situación. Otro elemento importante a tomar en cuenta, porque estas son las variables que tenemos que intervenir, es la impredecibilidad. La impredecibilidad es lo que trae ansiedad. El usted no saber qué va a pasar mañana, el usted no tan solo en función de si el COVID pudiera definitivamente abrazarlo de mala manera o no, sino qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con mi país. Y ahí viene un procesamiento de información donde ya no solo el COVID es responsable, sino que hay personas que tienen un estilo de procesar la información de una manera tan catastrófica que no contribuye a tomar medidas creativas, medidas, como yo decía en principio, que puedan neutralizar en algo el sentido de aversividad que nosotros estamos viviendo con la crisis.
Entonces ahí comienza a complicarse la cosa porque de una problemática primaria, que es lo de la pandemia, pasamos a una problemática secundaria, no porque sea menos importante, sino porque es un derivado de la anterior. Y esa problemática secundaria va muy vinculada a los problemas de salud mental. Y ahí entra entonces el elemento ansiedad, que dentro del estudio que hicimos, dentro del análisis de datos que comenzamos a hacer, le dimos un seguimiento a partir del confinamiento a lo que fueron los centros que se dedicaron a asistir de manera voluntaria, las líneas que comenzaron a funcionar, y encontramos que la ansiedad ha sido el trastorno que más se ha disparado en materia de prevalencia, hasta el punto que los derivados de la ansiedad pues también tienen unos porcentajes galopantes al momento de nosotros observar lo que pasa con la pandemia. Cuando hablamos de ansiedad, la gente lo ve muy simple porque la ansiedad es un término mal empleado, que más que verlo en el contexto patológico, se ha empleado hasta en poemas y canciones. Y entonces cuando la gente escucha la palabra ansiedad, cree que es una palabra bonita, pero la ansiedad no es una palabra bonita. Estamos hablando de una patología que se caracteriza por alterar la percepción de seguridad del ciudadano y donde de manera catastrófica nosotros comenzamos a enjuiciar esa realidad, viendo un futuro tremendista, apocalíptico, que definitivamente activa un sinnúmero de señales de alerta que son señales primitivas que por lo regular deben activarse cuando hay un peligro real. Pero en este caso no tan solo está el peligro del COVID, sino también el juicio que la gente hace si el COVID lo infecta, lo afecta, si por alguna razón alguien se muere de la familia, si pierde el empleo, qué va a pasar mañana, y lo que nosotros llamamos la predicción negativa a futuro. Se va a acabar el mundo, a todo el mundo le va a dar COVID, todo el mundo se va a morir. Y pensamientos como esos definitivamente influyen notablemente para disparar este trastorno tan discapacitante, que es el más frecuente de todos en medio de la pandemia. Ahí entra también el trastorno de sueño, que en muchos casos obviamente es consistente con la ansiedad, sobre todo porque cuando las alarmas se disparan, pues la gente lo que hace es permanecer despierto como una manera de protegerse del resultado apocalíptico que puede traer el mañana. Y esa activación psicológica desafortunada a que nos somete la ansiedad definitivamente tiene implicaciones fisiológicas. Ustedes quizás han escuchado el ataque de pánico, que son estas personas que se le aceleran los latidos del corazón, comienza a aumentar, además de la frecuencia cardíaca, la irregularidad en la respiración, abren los ojos como si estuvieran observando una imagen terrorífica. En fin, hay una serie de manifestaciones fisiológicas presentes en el ataque de pánico, que es la derivación más dramática que ustedes pueden observar en la ansiedad. Y todo esto desde el punto de vista de una activación de ese juicio y percepción irracional de la realidad, que entonces determina estas manifestaciones. Algo importante que debo decir de la ansiedad es que la ansiedad no es solo el descontrol, no es solo la impulsividad, no es solo la rapidez, no es solo ese esquema de rápido y furioso, como yo le llamo, ese que viven muchas personas cuando están bajo la influencia de la ansiedad. Es que ahora se ha descubierto algo interesante. Hay mucha gente que se ven muy tranquilas a pesar de que están ansiosos, porque están utilizando un mecanismo para tranquilizarse, que en psicología le llamamos mecanismos de compensación. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que si fumaban, ahora fuman más para tranquilizarse. Si no fumaban, ahora fuman. Si no jugaban, ahora juegan. Si jugaban, ahora juegan más. Ahora, si en principio eran
jugadores ocasionales, ahora resulta que son jugadores compulsivos o ludópatas, como le llamaban antes. Si antes comían, ahora comen el doble. Entonces, imagínese usted lo que eso significa. Nosotros hemos hecho ejercicios, por ejemplo, así medio cotidiano, por decirlo, bajo la premisa de que no siempre tienes a tu alcance la posibilidad de aplicar el método científico con todo el rigor. Y mucha gente me dice a mí que cuando van a compartir, se encuentran con personas que antes no tomaban y ahora no comparten si no es tomando. Entonces, todo esto nos dice que definitivamente hay un estilo de vida ansiógeno, marcado por el nerviosismo y una necesidad compulsiva de conseguir la calma a través de una conducta compulsiva. Y esto es una manifestación o secuela en materia de salud mental que habrá que prestarle la debida atención. Ni hablar de los accidentes de tránsito. Fíjense cómo la narrativa en cuanto a los hechos de los accidentes de tránsito, la narrativa, aquí ven ustedes la forma irracional y compulsiva como las personas han venido desafiando las mismas reglas de restricción, porque hay un tema que muchas veces de forma ingenua lo vemos como que al dominicano le gusta la fiesta, al dominicano le gusta bailar, y no nos damos cuenta que mucha gente está haciendo lo que se llama un parasuicidio. Gente que sabe que amotinándose, aglomerándose, se puede contagiar a otros, sin embargo no siguen ninguna medida. Gente que incluso han ido policías armados y con toda y arma de fuego en las manos, se le han lanzado encima a los policías a agredir a la policía, como una forma de decir, bueno, para que me mate el COVID, mátame tú. Entonces, estas prácticas que yo les llamo prácticas de parasuicidios, son muy frecuentes y han aumentado en la población. Entonces, todo esto nos da una lectura muy interesante de por dónde nosotros tenemos que ir marchando en favor de políticas públicas que puedan orientarse a prevenir el incremento de estas manifestaciones. La impredecibilidad va muy acompañada de la incertidumbre, el no saber qué pasará mañana, y la sensación de incontrolabilidad, que es esa posibilidad, esa imposibilidad que yo tengo de descubrir en mí qué yo puedo hacer para controlar algo de esto que me afecta. Y en la medida que aumenta la sensación de incontrolabilidad y la persona enjuicia su posible descontrol como una entidad inamovible con la que no puede solucionar nada, pues en esa misma medida, pues incurren en un sinnúmero de acciones que son cada vez de mayor riesgo y peligro. Es interesante que veamos que a pesar de todo esto, cuando hablemos de crisis, siempre tendremos que hablar también de la posibilidad de resultados tanto positivos como negativos. Y hay muchas experiencias interesantes de gente que se ha reencontrado a sí misma en proyectos de eso que nosotros hoy llamamos actividades de emprendimiento. Algunas han migrado desde lo que es la tradición analógica a la tradición digital. Muchos que ya pasamos de 2 generaciones, hemos descubierto que tenemos la capacidad de reinventarnos y aprender cosas nuevas. Y esto en medio del contexto de la crisis, esto en medio de eso que fue un preámbulo de tragedia y de desgracia, muchas personas han encontrado un nuevo horizonte. Pero nada, esa no es necesariamente la norma. Una reflexión que también es necesario. 2 minutos, Luis.
Sí, una reflexión que también es necesario que nosotros hagamos es la de los suicidios. Fíjense que en el año 2019 tuvimos 249 suicidios para esta fecha. Esa cantidad de suicidios aumentó para el año 2020 significativamente. Para el mismo periodo ya tuvimos 290. Para lo que va de año, en el mismo periodo llevamos la misma trayectoria. Eso quiere decir que muchas personas han estado colapsando con la crisis. Y estar colapsando con la crisis significa que hay que darle un seguimiento a dos variables. Primero, a algo que se llama depresión, que es el factor de riesgo fundamental para el suicidio. Y segundo, lo que llamamos al significado de la existencia humana. Cómo se ha ido dando un proceso evolutivo que comienza desde la desesperación, transita por el camino de la pérdida del control y termina en la desesperanza. En cualquiera de esas facetas nosotros pudiéramos intervenir con políticas preventivas. Y por último, ahí quiero decirles lo nunca visto. Se están suicidando personas menores de 14 años de edad. Antes, ser un menor de 14 años de edad era un factor de protección para el suicidio. Ahora resulta que no. En un periodo de 3 meses, apenas de 3 meses, se suicidaron 10 niños menores de 14 años de edad. Y República Dominicana se están suicidando, óiganlo bien, se está suicidando una persona cada 13 horas. Una persona cada 13 horas. Hay que prestarle atención a ese fenómeno también. Bueno, ya me dijeron que cortara, corto por disciplina y estoy para responder cualquier pregunta. Sí, qué bueno, Luis, de tu aporte a este webinar. También tenemos que mencionar que el doctor William Duque, que ustedes son federados, ustedes se conocen y también se entienden a través del Comité Olímpico. Él va a hablar de la experiencia que ha tenido en materia de salud tanto en su espacio privado como en la universidad. Entonces, estamos viendo, el doctor William Duque se encuentra. Él estaba ahí hace un momentito. Las preguntas que tengan la pueden ir escribiendo por el chat y se la vamos a ir entonces pasando a Luis para que pueda dar respuesta. Sí, yo estoy aquí y de la salud, ustedes no saben lo contento que estoy de tener a Luis aquí, un compañero de grandes momentos en la vida profesional y de la amistad y del ser humano tan maravilloso que es Luis Vergés y que tanto conocimiento tiene y que puede estar en nuestra universidad, sobre todo un día como hoy, que es donde se celebra el nacimiento de quien lleva el nombre de nuestra institución, Pedro Enrique Ureña. Y de hecho, como Luis ha sido invitado en algunas ocasiones en los eventos de nuestra federación, también hoy es día de San Pedro de Macorís, Luis. Hoy es día de San Pedro. Como tú sabes que yo soy Pedro Macorizano, ¿verdad? Yo creo que nos hemos dado en un momento de esa primera parte de esta conferencia y voy a dejar el espacio para que se hagan las preguntas y los comentarios del lugar para entonces yo presentar con la presentación que le envié a Patricia, a la señora decana, hoy vicerrectora académica, sobre la parte de epidemiología. Lo voy a dejar ahí. Gracias, mi hermano.
Los chicos están un poco tímidos con las preguntas. Ellos preguntan mucho, pero hoy están como un poco tímidos con este tema. Yo quisiera hacer una pregunta directamente en el ámbito familiar y en el ambiente de salud mental. Todos sabemos que cuando llega un caso de la enfermedad que se ha convertido en una pandemia y que todos conocemos, no solamente podemos verlo de una manera individual. Esto es un caso que también amerita una esfera familiar. ¿Qué tanto el doctor Vergés ha visto cómo una familia se desintegra y cómo una familia es afectada en ese ámbito de salud mental y cómo lo pudiéramos ver en ese entorno tan importante que es el ámbito familiar? Sí, excelente pregunta. Bueno, lo primero es que se alteran las pautas de relación, porque ya cuando hay una enfermedad que además de crónica puede ser potencialmente fatal, la familia tiene otra prioridad y todo comienza a ser secundario. Es secundario el afecto, se pone secundario la solidaridad y lo que emerge es como prioridad la sobrevivencia. Al emerger como prioridad la sobrevivencia, muchas veces vas a ver reactividad, irritabilidad, falta de tolerancia, impaciencia, pesimismo, desatención en términos de las necesidades fundamentales de quienes están más vulnerables, que no es el único vulnerable el que está enfermo. A veces hay niños pequeños, a veces hay otras personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces todo esto se altera. Se alteran también los límites, porque cada quien comienza a pasar los límites y las normas que la familia se había acostumbrado. Hay un problema también de que no se comprenden bien las metas, porque en esta ocasión ya las metas pasan a ser otras. El sentido de la historia de la familia se transforma por completo, como ha pasado cuando han muerto algunas personas, que entonces los roles tienen que asumir las otras personas que no tienen el mismo liderazgo, no gozan del mismo aprecio o del mismo afecto. En fin, hay muchas implicaciones. Por eso una de las recomendaciones que estamos haciendo es que se intervenga la enfermedad como sistema, no como persona nada más. Que se vea como la persona afectada o la persona ida a destiempo ha impactado todo un sistema para trabajar y reorganizar de nuevo ese orden interno que se fue perdiendo como resultado de esa tragedia o de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Luis. Tenemos 3 preguntas que voy a revisarla para darte la pregunta. Entonces, el maestro, bueno, el decano tiene algo que compartir, van a proyectar ahora. En lo que van proyectando la presentación de él, hay una pregunta, Luis, que dice, ¿cómo cree usted cambiará el enfoque de atención desde la escuela para atender las consecuencias psicológicas de la pandemia? Esa pregunta, Luis, te la dejo en el aire para que le dé respuesta cuando el doctor Duque termine su reflexión. Muy bien. Muy bien. Me dicen si me Sí, lo escuchamos, doctor. escuchan correctamente. Sí, muy bien. Bueno, pueden ver en pantalla ciencias de la salud, alumnos desde el dinero de tantos, la señora decana y vicerectora académica, la licenciada oportunidad del... He trabajado para el ministerio y para toda una serie de instituciones antes de poder ocupar esta posición de decano de la facultad. Por lo tanto, me ha tocado muy de cerca eso que nosotros le hemos titulado la realidad de una pandemia de COVID-19 y los grandes desafíos médicos, epidemiológicos e impacto psicológico.
Me pasa la siguiente diapositiva en donde nosotros vamos a desglosar, muy bien resumido, por favor, lo que es el concepto básico de la pandemia, los datos mundiales que tenemos, el aspecto de la medicina laboral que tanto afecta a esa adaptación, los tipos de vacunas, la importancia, y luego, si da tiempo, preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. Si nosotros vamos a ver dentro de lo que es concepto básico de una pandemia, es que al darle una característica a la definición Se frisa de vez en cuando, profe. Está dentro. El profe está dentro, pero se... Sería mejor que el doctor solamente que surgieron en brotes, pero se pudo controlar antes de llegar a la pandemia. La siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos viendo qué está pasando a nivel mundial, nosotros tenemos que ver el contexto local y el contexto internacional. Al día de hoy, junio 29, los casos que se están registrando de una manera muy dinámica. Y fíjense que hace 10 días teníamos 176 millones de personas infectadas con COVID-19 y solamente en 10 días ya hemos subido a casi 182 millones de personas, en las cuales 192 regiones, incluyendo los países del mundo, cerca de 198 por lo menos tienen un caso de COVID-19. Y eso no se queda ahí, porque una de las cosas evitables son las muertes. Y estamos avanzando ya a 4 millones de fallecidos a COVID-19 diagnosticados. Pero otro dato importante es, como estamos hablando de una inmunidad de rebaño y de alcanzar el 70% de la población, que eso le voy a hablar más adelante, nosotros ya tenemos al día de hoy casi 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas de las cerca de 7.500 millones de personas que tenemos en el mundo, que por lo menos se le ha administrado una dosis de cualquiera de las 11 vacunas hoy en día aprobadas por la OPS. En República Dominicana tenemos un boletín ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me volvieron a escuchar? Ahora sí, porque ahorita se había ido. Sí, se va, y bueno, ya ustedes saben las situaciones tecnológicas. Ese boletín que se genera diariamente en el Ministerio de Salud Pública, y que es especial para coronavirus, que ya llevamos cerca de 495, nos revelan 4 datos que yo quisiera que a ustedes se les quedaran. Una es indudablemente la cantidad de casos que nosotros tenemos, de cerca de 3.800 casos, pero realmente 380.000 casos. Es bueno que ustedes tengan en cuenta los casos activos, porque son aquellos casos que muchas veces no se siguen y que pueden estar contagiando. Nosotros en epidemiología le llamamos el R0 o el número básico. ¿Cuántas personas puede contagiar una persona infectada por COVID? Y en este caso eso cambia de acuerdo a la enfermedad.
Y eso es importante saberlo. Por ejemplo, ya sabemos que con el COVID-19 está en un promedio de 1 a 3. Es decir, toda persona que tiene COVID-19 pudiera contagiar a 1 a 3 según el entorno en que se encuentre. No estoy hablando de las variantes. El otro dato es cómo nosotros estamos respondiendo a los internamientos, a las hospitalizaciones y a la unidad de cuidados intensivos con uso de ventilador. Y eso hay que tenerle mucho cuidado al momento de uno ver cómo está funcionando ese sistema de salud, el cual es problemático en términos de una pandemia, como lo hemos visto en los países más desarrollados. La siguiente, por favor. Esta presentación yo se la voy a dejar al decanato de Humanidades para que también la pueda compartir. Cuando se están haciendo control y estamos hablando de universidades, hay que tomar en cuenta que mucho se ha escrito, que es salud, pero también hay que tener dentro de las instituciones. Y por eso los centros de control y la clínica epidemiológica siempre y prevención de enfermedades dicen que en estos tiempos sin precedentes hay que tener en cuenta que todos los colaboradores y los trabajadores tengan un enfoque holístico. Y eso quiere decir que hay que saber manejar la fatiga y la adaptación en los lugares de trabajo, y ahí viene la esfera mental, indudablemente. Y por eso es que estamos en un teletrabajo, pero también nos estamos fatigando por esa nueva modalidad. Pero tenemos entonces ahora el ambiente de las vacunas, y que probablemente se pueda convertir en un documento más con carácter obligatorio, como son las pruebas, porque hoy en día, como ustedes saben, para entrar a Estados Unidos, usted tiene que hacerse un antígeno viral o una prueba de PCR por lo menos 72 horas antes de viajar. Y le van llenando también documentos específicos de una sintomatología. Por lo tanto, nos hemos convertido en un país donde se ha unido a una globalidad, pero también tenemos restricciones según los países que estamos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos tipos de vacuna como tema central en la cual nosotros presentamos estos desafíos a nivel global. Nosotros tenemos 11 vacunas aprobadas por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el mundo. Pero las vacunas son de diferentes tipos de acuerdo a su metodología, en que pueden haber sido hechas de vectores virales, de ARN mensajero, de vacunas inactivadas. Por ejemplo, la Sinovac, que en verdad su nombre es Coronavac, producida por la compañía Sinovac, o la llamada vacuna china, que tenemos cerca ya de 3 millones de personas vacunadas y más en la República Dominicana. Y además de eso, ya una gran población con 2 dosis, porque en República Dominicana ustedes saben que se están administrando 3 tipos de vacunas, lo que representa un desafío para la investigación y para la creencia en la población. Empezamos con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, que es la que ahora se utiliza entre 12 a 17 años de edad, y que todas están disponibles en el puesto de vacunación que funciona por más de cerca de 5 meses en nuestra Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde también se hacen pruebas de PCR como un puesto. Entonces, esos tipos de composición de la vacuna es muy importante para saber contestar. La próxima diapositiva, por favor. Cuando estamos hablando si podemos ponernos Pfizer, cuando ya no pusimos Sinovac, o si podemos tener entonces una tercera vacuna. Y fíjense que esas 3 que han sido señaladas en este cuadro con su composición y sus costos son las que tenemos en República Dominicana. Y que ya llevamos cerca de 8 millones de personas que por lo menos mínimamente se ha puesto una sola dosis. Cada una en su tiempo. Sinovac, primera dosis, luego a los 28 días, igual que Pfizer a los 21 días, y luego tenemos AstraZeneca en 4 semanas. La siguiente, por favor. Y eso tiene un costo para el país. Por ejemplo, la Coronavac de la compañía Sinovac tiene un costo de $18. Y eso ha hecho también que muchos países no lo puedan adquirir, como es el vecino país de Haití, y eso nos da un desbalance en la isla. La eficacia y la seguridad son 2 componentes que siempre la OMS y todos los organismos que pueden aprobar una vacuna, como es el EMA, que es la Asociación Europea de Medicamentos de Aprobación, y la FDA, que es la Food and Drug Administration, o sea, lo que es la administración de alimentos y medicamentos, en un momento, drogas, medicamentos, está también aprobando. Por eso en Estados Unidos ustedes ven que hay 3 que se han aplicado. La Pfizer, cuando se empezó la primera semana de diciembre, Moderna y Janssen, que es la primera vacuna en el mundo que se ha administrado en una sola dosis. De la
compañía Johnson Johnson, que no voy a explicar, sin secundario, mecanismo diferente de su metodología. Sin embargo, los efectos posibles serios que lo ven en esa diapositiva para la CoronaVax de la compañía se le han puesto sus 2 dosis y no han tenido nada, la mayoría. Pero puede haber en el lugar de la inoculación hinchazón, dolor en el resto del cuerpo, malestar general, dolor muscular, y podemos ver también fiebre, escalofrío y náusea, lo que ha representado un desafío. La siguiente, por favor. Médica, en la cual muchas personas sienten indudablemente hasta sospecha de ponerse la segunda. Tercera dosis, lo ven en rojo ahí. Eso ha sido las 72 horas de mayor cantidad de información en las redes de la República Dominicana, luego que el Gabinete de Salud dijera que existe una posibilidad. Y esta mañana el doctor Marcos Espinal te frisa, profe. hablaba muy bien que todavía hay investigaciones que hacer para tomar esa decisión. Y eso lo estamos esperando a segundos con las decisiones que se pueden tener con una tercera dosis o que sea de manera habitual, de manera anual. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla de lo que es la inmunidad de rebaño que tanto esperamos, pero es lisantes, o aquellas personas que se han vacunado. Recuerden, la vacuna no evita la enfermedad. Lo que hace la vacuna es que disminuye la gravedad de la enfermedad y hace que entonces, en un momento, no requiera hospitalización, unidad de cuidados intensivos y ventilación asistida. Tenemos el caso del comunicador Willy Rodríguez, que ha sido público esto de la Z, donde se puso a las 2 vacunas y le dio COVID y está en ventilación según las informaciones de esta mañana. Le pongo ese ejemplo de una persona pública, pero es para decirle que eso no quita que pueda ser que por la edad y por comorbilidades, aún con las 2 dosis, pueda adquirir la enfermedad, pero probablemente con menos gravedad. Entonces, la siguiente, por favor. Si inmunidad de rebaño se consigue con un 70% de la población, que puede ser por las 2 maneras. Ya. Profe. Sigue ahí, Duque. Se quedó frisado. Con desinfectante y higiene de las áreas. Sí. Mire, a ver, me avisan cuando ya se puede escuchar. Sí, ya se le escucha, profe. Me avisan cuando se puede escuchar. Sí, ya estamos escuchándole. Un minuto, profe, que estamos un poquito pasados de tiempo. Estamos ahí, ¿me pueden escuchar? Sí, claro que sí, ahora sí. Las 4 grandes pilares en que descansan las medidas de bioseguridad son, repitiendo, uso de mascarilla, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Se escucha. Vamos a ver si sigue dentro, para ver si, porque ahora no lo veo, no lo visualizo. Ahora. Vamos a ver. Parece que se salió porque no lo visualizo aquí en el chat. Humanidades, confírmeme si salió el decano.
Sí, el doctor parece que salió. Parece que no tiene buena conexión. Ok, bueno, tenemos ya el tiempo encima, pero hay una pregunta, o sea, hay 3 preguntas, pero vamos a darle la respuesta para respetar que muchos de ustedes tienen clase y ya tienen otros compromisos en conferencia, también en reuniones. Tenemos una pregunta acerca de los procesos que se están viviendo en las escuelas. ¿Cómo cree usted que cambiará el enfoque de atención desde la escuela para atender las consecuencias psicológicas de la pandemia? Bien, lo primero es que la escuela tiene que tomar en cuenta que no va a tener el mismo alumnado. Vamos a tener un alumnado integrado por niños y niñas, adolescentes, diezmados por la pandemia. Diezmados no tan solo porque un ser querido haya muerto, sino también diezmados porque la posición social que tenían los miembros de ese sistema familiar pudo haber cambiado por el desempleo, cambiado por la incertidumbre, cambiado por el mismo proceso de no adaptarse a los cambios que la pandemia ha generado. Entonces vamos a tener una población estudiantil más vulnerable a problemas de aprendizaje, a trastornos del estado anímico, mayores niveles de reactividad que pueden incluso derivar en problemáticas psicosociales como el bullying escolar, la violencia escolar y todo este tipo de manifestaciones. Así que lo primero es hacer una gran acogida a esa población, una acogida con un criterio de depuración que se pueda valorar a todo ese conjunto de estudiantes para categorizarlos a cada uno y poderle dedicar una atención personalizada. Porque si se trabaja bajo la normativa de que estamos haciendo lo mismo con la gente de siempre, entonces eso pudiera agravar ya heridas emocionales que se han ido desarrollando en medio de la pandemia. Sí, y como último, que es sumamente importante, Luis, que demos unas pautas para los jóvenes que tienen situaciones y algunos familiares con el tema del suicidio, cómo los estudiantes de psicología pueden ayudar o apoyar el proceso de algún compañero, de alguna compañera, de algún familiar que tenga ideas suicidas o que esté pensando en llevar el suicidio a término. Es una pregunta porque el tema de los estudiantes le interesa mucho, el tema del suicidio. ¿Qué aportes tú le darías a ellos? Lo primero es que hay que ayudar a que la gente gane tiempo, porque uno de los problemas del suicidio es que en el proceso de desesperanza y desesperación, las personas tienden a ver con una mirada de túnel lo que es la vida. Y la mejor forma de uno contrarrestar una mirada de túnel es con una mirada más abierta hacia la vida, más abierta hacia las posibilidades. Quienes son del área de la psicología, creo que tienen una gran oportunidad para poder compartir pautas que son fundamentales. Por ejemplo, desde la familia hay que tener cuidado con el estilo represivo, con el estilo de presionar al paciente que por alguna razón ya está dando señales de que no está bien anímicamente, esa tendencia que tiene las personas a atacar al que ve vulnerable. Esas son pautas bien simples que nosotros podemos seguir. Y sobre todo técnicas puntuales como la DEPA. DEPA es una técnica interesante porque ayuda a la gente a pensar en 4 letras. La D de la DEPA, que significa detente, ¿verdad? La E, que significa espera, la P, que significa piensa, y la A, que significa actúa. Y que esas acciones vengan a redundar en la esperanza, vengan a redundar en creatividad, pero siempre acompañado de personas solidarias que puedan ir creando esa red de apoyo que es fundamental. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la disposición de participar y por excusar al doctor José Joaquín Puello, que entendemos
de lo que él está haciendo, su gran labor en la ciudad sanitaria. También agradecemos a los decanos, porque esta actividad es de los decanos de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Humanidades y Educación, a los directores de otras escuelas, a los docentes que han apoyado, estudiantes que son, vamos a decir, el corazón de la universidad, y el apoyo técnico. Esto no va a ser un final, sino un principio para nosotros seguir fortaleciendo las capacitaciones a través de los webinars. Pedimos excusa por algunos incidentes propios de la virtualidad, pero para ustedes siempre buscaremos darle lo mejor. Así que feliz tarde para todos y un fuerte abrazo virtual. Gracias, gracias. Muchas gracias.